Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está con nosotros el licenciado Rodríguez Prats. Nos da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Pues Hugo, mira, un poco preocupado, un tanto lastimado, porque siempre escucho los comentarios, siempre veo a raíz de mis observaciones, mi análisis, que te soy franco, procuro reflexionarlo, procuro estructurarlo, pues escucho las opiniones que me descalifican, que me atacan. Entonces yo quisiera pedir disculpas, yo no pretendo ofender a nadie, pero sí también quisiera pedir tolerancia y comprensión. Yo soy panista, soy de oposición. Lo discutí muchas veces con Andrés Manuel. Andrés Manuel en una ocasión habló de que los panistas éramos todos farsantes e hipócritas, textual, literalmente. Esa fue la ocasión en que prácticamente nuestra amistad terminó. Si podemos hablar de que haya terminado, porque nos tenemos afecto y yo me siento distinguido con su saludo y sus comentarios, porque siempre se expresa bien de mí, debo decirlo con vanidad. Y sí me preocupa esto, porque no nos estamos serenando. Mira este conflicto entre Tatiana Cloutier y Enrique Krause, nos vemos en los tribunales. Lo mismo las descalificaciones que hace Andrés Manuel. Mira, yo viví, y esto llegué a comentárselo, porque allá en el primer año de Vicente Fox, porque Vicente Fox fue a su toma de posesión, entrevistan, hay pláticas, Fox le ofrece buscar todas las formas para apoyarlo a que sea exitoso como jefe de gobierno, estoy hablando del año 2000, 2001, y vino la oposición a que se hiciera el aeropuerto en Salvador Atenco, que es exactamente casi la misma ubicación del lago de Texcoco, pero afectando los ejidos y las tierras de Salvador Atenco, no tanto sobre la zona lacustre. Ahí Andrés Manuel le dio cuerda y estimuló a los pobladores y al Salvador Atenco, porque un triunfo a hacer el aeropuerto por una administración panista se iba a interpretar como algo que era un logro y había que oponerse. Eso está claro, que hubo esa maniobra para oponerse a que Fox cumpliera su tarea. Creo que esas pequeñeces nos están dañando. Y yo sinceramente tuve una plática muy sabrosa con empresarios el sábado. Yo tengo una amistad añeja con Andrés Manuel, conviví con Rocío, mi madre y mis hermanas fueron amigas de Rocío. Entonces yo sí suplicaría que me tengan tolerancia. Si estoy equivocado, bueno, pues señálenme dónde están los errores, pero no la descalificación, no la agresión. Esa sería mi primera reflexión. La segunda reflexión, hoy se celebra efectivamente la expropiación petrolera. Escuché todo el plan energético, no va a pasar. Eso nos va a seguir descalificando. La única forma en que México puede garantizar el autoabasto de energéticos es abriéndose a la inversión privada. Estamos aquí prohibiendo el fracking, pero el gas natural que nos viene de Texas viene explotado por el fracking. El gas natural es el combustible más noble para generar electricidad. Si nosotros no tenemos suficiente gas natural y tenemos grandes reservas en la cuenca de Burgos, por ejemplo, vamos a tener que quemar carbón y eso sí afecta gravemente el medio ambiente. Por otra parte, veo una ambigüedad en que se condena por una parte la inversión extranjera, se condena la inversión privada, se condena la reforma energética y por la otra sabemos que no serán suficientes las inversiones que el Estado haga para poder satisfacer la demanda, sobre todo en lo que se va a incrementar hacia el futuro. Y hoy también me sorprende mucho esta declaración de que se acabó el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Mira, yo en primer lugar creo que no hay neoliberalismo, sino que es la continuidad del liberalismo. O sea, todo lo que se está diciendo lo hubiera dicho Adam Smith, porque lo escribió desde 1776, cuando escribió La riqueza de las naciones y habló de la mano invisible del mercado. Entonces Adam Smith partía de que el Estado para intervenir tenía que justificar plenamente el por qué intervenía. En 1938 hubo
una reunión convocada por Walter Lippmann, que es en donde empezó a surgir el tema del neoliberalismo. Después vinieron economistas como von Mises, como Hayek, como Milton Friedman, que empezaron a restringir al Estado. Pero hay una continuidad. Yo te garantizo que del liberalismo político y del liberalismo económico, hoy Benito Juárez suscribiría las tesis completas. Entonces, por ejemplo, Andrés Manuel va a preservar el equilibrio presupuestal. Andrés Manuel busca superávit. Andrés Manuel no se va a endeudar. Esas son reglas del Consenso de Washington. Entonces, eso de se acabó el liberalismo, acabó la pesadilla, me parece una muy atrevida afirmación. Lo digo en plan crítico, en plan de que me parece que no están sustentadas las palabras por los hechos. Y también, por último, las cuestiones de las figuras de la democracia directa. Tal parece, Hugo y Humberto, que los mexicanos nos apresuramos mucho para querer alcanzar metas cuando no hemos logrado todavía alcanzar lo anterior. Hay dos tipos de democracia, entre las muchas clasificaciones que se pueden hacer. La democracia representativa, que es la que México tiene en su Constitución. Dice, somos una democracia representativa, democrática, federal, laica. La democracia directa son las figuras, por ejemplo, de la iniciativa popular, de la revocación de mandato, de los plebiscitos, pero nuestra democracia representativa es muy mala. Los congresos son malos, no están haciendo su trabajo, tenemos una pobreza en nuestra vida parlamentaria. Entonces, ¿por qué caminar a las formas de democracia participativa en donde se pueden incurrir en fallas tan graves como el Brexit, y mira que es una democracia consolidada como la Inglaterra, o bien figuras que utilicen las gentes que quieren concentrar poder, porque la democracia participativa es más fácil de manipular? Lo de la revocación del mandato, yo estoy en contra. No creo que Andrés Manuel tenga aspiraciones de reelegirse. También me parece absurdo esa ceremonia a la que está convocando, en donde va a firmar un documento. No, lo que sí estoy cierto que va a hacer es continuar en campaña, porque Andrés Manuel de hecho no está desempeñando el papel del presidente, sino que anda en campaña. Para mí el papel de presidente sería sentarse con los señores secretarios de Estado, con su equipo, analizando las políticas públicas, sobre todo al inicio de un gobierno. Pero él sigue en campaña, sigue recorriendo el país, sigue en el acto político, sigue en las mañaneras. Y lo que está buscando en la elección intermedia, pues es hacer campaña, porque él vendrá en la boleta. Y eso va a poner a Morena en condiciones de superioridad, no de equidad con los demás partidos. Si ya de por sí nos están avasallando, si ya de por sí están involucrándose e imbricándose gobierno y partido con los programas sociales, pues haciendo el campaña, en donde además se van a renovar 13 gobernaturas, pues me parece que va a ser un retroceso grave. Esas serían mis observaciones, pero repito, insisto en que se me conceda el beneficio de la duda, de que lo que estoy criticando lo hago de buena fe desde mi trinchera partidista y que me parece que es el mejor servicio que le puedo hacer al paisano para que haga un buen gobierno. Maquiavelo decía que los peores políticos son los serviles. Y pues mucha gente sí lo cree, igual la prensa pues que está plana ante escenarios que no se ven así, no le hace ningún favor, ¿no? Pues no le hace ningún favor, pues Andrés Manuel, ¿cómo se hizo? Se hizo en Telereportaje, que era un programa crítico, que era un programa que estaba señalándose las fallas del gobierno. Entonces yo nada más le pido que en recuerdo de aquel Andrés Manuel que conocimos en la oposición, pues ahora sus partidarios, no tanto él, o sus colaboradores, pues interpreten que la mejor forma de servirle, pues es insultándonos y agrediéndonos. Bueno, una cuestión con esto de la reelección. Entonces, ¿usted sí le cree que no se va a reelegir? Sí, mira, Andrés Manuel además tendría 70 años, yo no creo, ¿verdad? Definitivamente lo conozco. Yo presumo la buena fe de Andrés Manuel, yo presumo que sí quiera hacer un buen gobierno, yo le concedo ese beneficio de la duda, pero tampoco quiero decir que todo lo que está haciendo esté bien. Al contrario, veo errores muy graves. Por ejemplo, apoyar a Maduro en Venezuela, me parece un gravísimo error. Mira este error de Rocío Nale de suspender esta reunión sobre energía entre Alemania y México. En fin, ¿en qué quedamos? Esta ambigüedad está
confundiéndolos, y es lo que está haciendo que las calificadoras nos bajen de nivel. O sea, esa era una forma de atraer capital extranjero. Esos eventos están contemplados y Rocío Nale, desde mi punto de vista, lo suspende por no darle continuidad a algo que se programó desde el sexenio pasado. Por favor, la continuidad de los gobiernos hay que hacerla. Ahora, hoy el presidente anunció que no se va a cancelar ningún contrato de la reforma energética. Ahí está la ambigüedad. Ahí está la ambigüedad. Si no vas a cancelar, estimúlalos. Si viene inversión privada, pues eso te ahorra dinero público que lo puedes invertir en programas sociales. Entonces, el problema es que eso que dicen que Pemex era la gallina de los huevos de oro no es cierto. Yo escribí un artículo en el Excelsior del testimonio de 1940, te estoy hablando de un gran mexicano que tuvo que ver mucho en los estudios económicos de las empresas extranjeras para que pudieran solventar y responder a las peticiones de los trabajadores. Es el testimonio de Jesús Silva Kerso, que escribió un libro que se llama Una vida en la vida de México y que habla desde 1940 en que el gobierno mexicano tenía que invertir en Pemex. Solamente hay 2 periodos en el que Pemex efectivamente sí nutrió al Estado. Uno fue con López Portillo, cuando Díaz Serrano le llevó las cifras de lo que se tenían reservas y López Portillo salió por todo el mundo a pedir prestado. Cuando dijo su famosa frase, México tiene que acostumbrarse a administrar la abundancia. El otro ciertamente fue el periodo en donde ya estaba toda la franja que se había encontrado desde Reforma, que se localizó en 1973, hacia la plataforma continental, en el gobierno de Luis Echeverría, que era el director Dovalí Jaime, en Guanzo, un gran señor que era de producción y exploración primaria. Después vino Díaz Serrano y en el 79 más o menos se descubre Cantarell. Y efectivamente, el primer sexenio de Vicente Fox hubo y se llegó en el 2004 a 3.400.000 barriles diarios. Hoy estamos menos de la mitad, porque ya se había sumado Cantarell. Ahí sí hubo mucho recurso y se surtió y hubo muchos excedentes al gobierno. Esos son los únicos 2 periodos. Pero de ahí en fuera, hasta el 73 México llegó a importar petróleo. Petróleo en las empresas privadas, en 1921, las empresas privadas sacaron más de 200 millones de barriles al año. Esa cifra la alcanzó México hasta el 73. Tardamos 52 años para llegar a la cifra de lo que había extraído las empresas extranjeras. Y ahorita hay estudios. El consumo de combustibles fósiles se va a incrementar hasta el 35 y de ahí va a venir un declive, porque ya van a empezar a generarse nuevas formas de energía. O sea que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y entonces que venga capital. Y si el Estado no lo tiene lo suficiente, porque lo están diciendo las calificadoras, que los programas financieros que están presentando no le está dando la capacidad fundamental a Pemex para incrementar la productividad, tienes que acudir al capital privado. Ahora, el capital privado no viene por altruismo, no viene porque viene a hacer negocio, viene a obtener utilidad y trae tecnología de la cual México carece, sobre todo en aguas profundas. Entonces, yo creo que evitar inversiones con eso de que el neoliberalismo acabó, que no vamos a ser más dependientes. Mira, ahorita ya, como se abrió el mercado, muchas empresas, muchas gasolineras están surtiéndose directamente de Estados Unidos. Ya no es el intermediario Pemex. Entonces, si lo que buscamos es mejorar, un término que no me gusta utilizar, pero bueno, hablemos más de soberanía energética, yo diría más autosuficiencia, que seamos independientes. Pues resulta que si la política se hace mal, vamos a ser cada vez más dependientes. Yo no creo que Pemex, con sus recursos y por mucho que le invierta el Estado, vaya a recuperar y alcanzar las cifras que teníamos en el pasado o que están estimando obtener. Yo ahí soy sumamente optimista. Conozco la empresa pública, tanto en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Yo trabajé en la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí había un programa muy importante que se llama el POISE. Es el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Tú la inversión en electricidad la tienes que hacer a largo plazo. Una termoeléctrica te dura 4 o 5 años. Lo mismo, ya no digamos una hidroeléctrica de gran tamaño, de gran calado, o la geotermia. Posiblemente en lo que es la electricidad solar o electricidad eólica pueda tener un periodo menor, pero no es megapotencia. Eso te ayuda para una comunidad aislada o, por ejemplo, en lo que es la ventosa, pero para surtir
a lo que es la energía doméstica, pero la potencia que requiere la industria, que requiere el comercio, porque al final de cuentas lo que consumimos los mexicanos en nuestros hogares es el 20% de la energía que produce todo el sistema. Queda un gran universo pendiente. Queda un gran universo pendiente. Entonces, México requiere de inversión y requiere generar empleo. Es uno de los compromisos que hizo Andrés Manuel. Perdimos miles de empleos en el mes de diciembre y los señalamientos de los pronósticos están sumamente alarmantes. La economía es muy delicada. La economía es menos flexible, la capacidad de maniobra es más restringido que en la política. A veces en la política, entendida como manejo de partidos, es un poco más flexible, más elástica, pero en la economía, un error, por ejemplo, una frase de Luis Echeverría, casi te puedo decir la fecha, 28 de mayo de 1973, cuando Hugo B. Margain renuncia y pronuncia una frase, y dice, las finanzas se manejan desde los pinos. Y ahí vino el gran fracaso, que se refleja en la devaluación del 76. Había durado durante 22 años el peso con una paridad de 12.50. Esa es una frase muy similar a la que hoy dijo Andrés Manuel. Se acabó el neoliberalismo. Ah, caray, ya se acabó la pesadilla. Levántate en la felicidad. No puedo estar de acuerdo con esas palabras. Esa también es una frase equivalente a la de López Portillo. Vamos a educarnos para administrar la abundancia. Otra frase fatal, Andrés Oteiza, cuando en 1981 Jorge Díaz Serrano le baja $2 porque se da cuenta que el mercado pasó de ser un mercado de vendedores a ser un mercado de compradores por ahorros, y el barril estaba a $38, lo bajó a 36 para no perder mercado, y vino José Andrés de Oteiza y dijo una frase, unas palabras muy sencillas: barril que una nación deje de comprar es un barril que se perderá para siempre. Y le sube $1 y perdimos de 1.500.000 barriles que México vendía al extranjero a 300.000. No fue porque el barril haya bajado de precio, fue porque perdimos mercado. Díaz Serrano en sus memorias dice, hasta acá se escucharon las carcajadas de la OPEP porque estaban logrando conquistar el mercado que México perdía por las torpes frases, las palabras torpes de José Andrés de Oteiza. Entonces, cuidado con lo que decimos. Hoy se acabó el neoliberalismo y levántese usted, y campanita empezó a volar y Peter Pan agarró vuelo. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana, Hugo, como siempre. No cabe duda que me siento mejor aquí hablando que por teléfono. Aquí lo esperamos entonces, cada que pueda. Roberto, Nos vamos a una nueva pausa, regresamos enseguida, son las 2:19 ya. En esta temporada de calor evita la exposición a las altas temperaturas.